Muy bien, hermanos. Mientras siguen incorporándose los hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Efesios, capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1. Muy bien. Listo. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por su infinito amor, por su infinita misericordia, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por este tiempo que ha permitido que podamos estar en comunión con los hermanos, Señor, por la disposición de mis hermanos, Padre, en su esfuerzo de poder estar participando de la reunión. También oramos por aquellos que no han podido, por cualquier circunstancia. Rogamos también que a través del Espíritu Santo, Señor, que ha enviado para morar en nuestros corazones, pueda abrirnos el entendimiento a la grandeza y magnificencia de su palabra, Señor. Incomparable en todos los sentidos, incomprensible en muchos aspectos, Señor, pero con promesas eternas. En el nombre de Jesús lo dejamos en sus manos para que usted obre nuestras vidas, Señor, a través de su palabra que tiene poder. Amén. Muy bien. Y hoy es el último día en donde vamos a tocar esta carta y vamos a continuar con la carta, el Evangelio de Marcos, ¿sí? Y están a partir del versículo 15 donde vamos a leer. Sinceramente quería terminar todo el contenido de los versículos hasta el capítulo 2, pero lo vamos a posponer, seguramente que sí, porque el tiempo no lo va a permitir. Y dice en la carta a los Efesios, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y el apóstol vino diciendo en los primeros versículos, hablando hasta el versículo 13 acerca de esta obra milagrosa, de esta obra eterna, porque las mismas palabras del apóstol muestran que esto es una obra que está planificada desde la eternidad. Y obviamente nuestra mente y nuestro razonamiento es tan finito para comprender cómo Dios traza un plan de salvación desde la eternidad. Ahora, este plan se vino revelando a través de los tiempos en profetas, en siervos, y aquí en esta era nueva se reveló a los apóstoles, como él menciona en los primeros versículos.
Y a partir del versículo 13, esa revelación, esa bendición y ese obrar de este plan de Dios donde comienza a cumplirse palabra por palabra a través de estos tiempos en esto que él llama la salvación de los gentiles. Y Pablo dice a los Efesios en el versículo 13, en él, como decía el hermano, en él, en Cristo, también vosotros, le dice a la iglesia, habiendo oído esta palabra de verdad, a través de la palabra, cuando a veces pensamos que hay otro medio, ¿cuál es el medio? Quizás es un milagro, quizás es una experiencia con Dios a través de algo material, pero él dice que habéis oído a través de la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra, hablándole a la iglesia de los Efesios, y hoy Dios nos habla a nosotros, es el evangelio de nuestra salvación. Y por haber creído, fuimos sellados también, como la iglesia de Efesios, con este poder del cielo, con la tercera persona de la Trinidad, aquel que estuvo presente en la misma creación del mundo, el Espíritu Santo. De la promesa, Dios, habiendo trazado este plan, prometió que iban a recibir el Espíritu Santo. Y eso es lo que hizo a los que creyeron en el Evangelio. Y es por eso que Pablo ora y diciendo, por esta causa, continúa hablándole a la iglesia, por esta causa, yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esa es la misma característica que en la Iglesia Universal, no la que tiene hoy el título de Iglesia Universal, la Iglesia Universal de Cristo, el cuerpo de Cristo, que está en todo el mundo, pero que se rige bajo la palabra de Dios, aquellos que tienen estas características, la fe en su Salvador, la fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Y Cristo es el título, el Mesías, el ungido. Esta característica es la que tiene que estar sellada también en nuestra vida, en la vida del cristiano, la fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos. No hay otra demostración de decir cuáles son los verdaderos creyentes, cuáles son los verdaderos cristianos, cuál es la verdadera iglesia que un día va a recibir. En este tiempo recibe la promesa del Espíritu Santo, pero tiene una herencia en los cielos, una herencia que nadie, ni como decía el apóstol a los romanos, ni tribulación, ni angustia, ni principado, ni potestades, nada, absolutamente nada, va a impedir que su iglesia reciba esta promesa y esta herencia de la vida eterna. Pero tienen estas características. Son aquellos que dice que vuestro amor para con todos los santos, y esto lo repite también en otra de sus cartas. Vuestro amor hacia todos los santos. Yo tal vez seré prosperado, tal vez no seré prosperado, tal vez fui sanado de un cáncer, tal vez no fui sanado de un cáncer, tal vez fui un asesino serial y de pronto Dios transformó mi vida y hoy estoy predicando el Evangelio. No lo sé, acá no dice eso, acá dice que yo tengo que tener un amor para con mi hermano. Ese es el verdadero cristiano. El que ama a su hermano, el que quiere estar en comunión con su hermano, el que quiere ser uno con su hermano, porque esta es la voluntad del Padre. Y esto lo dijo el Señor, que ellos sean uno cuando Él hizo su oración, que ellos sean uno como nosotros somos uno. La unidad, porque es un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo. Cuando hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo.
Y nadie, absolutamente nadie, va a desmembrar este cuerpo. No hay fuerza, ni fuerza satánica o ni fuerza de algún nombre que le pueda dar, que pueda desmembrar el cuerpo de Cristo. Pero no es para hacer un alarde del cuerpo de Cristo, ni la iglesia para decir, bueno, ahora vamos a hacer una guerra y demostrarle que nosotros somos poderosos, somos débiles. Realmente lo que muestra es que Dios se glorifica en la debilidad de sus hijos. Somos fuertes en Cristo. ¿De qué manera? Amando a nuestros hermanos. El más pequeño en una iglesia, en la iglesia de Dios, es más poderoso que cualquier fuerza que usted quiera darle, porque sinceramente, para Dios los ídolos nada son, absolutamente nada. Entonces, el más pequeñito es más poderoso que cualquier fuerza. Con solo amar a sus hermanos, amando a sus hermanos, él tiene el respaldo de Dios, tiene el sello del Espíritu Santo, tiene la garantía que él va a estar en el reino de los cielos. Ahora muchos han sido de alguna manera confundidos, pensando que a través de encontrar algo material podemos decir que Dios sí me está bendiciendo. Claro que si yo estoy a punto de morir enfermo y Dios de alguna manera providencial permite que los médicos puedan encontrar una cura o algún medicamento, es una bendición. Y yo le pregunto, ¿y si no es así, si no hay ninguna cura, y si no hay ningún remedio que me pueda sanar, y me voy con el Señor, ¿no va a ser una bendición mayor? Es una bendición. Pero como ese es el trabajo del enemigo, de confundir a la humanidad, de confundir, aunque quiere confundir a la iglesia. Pero cuando la iglesia entiende que tiene la garantía y tiene dentro suyo una promesa que no se la dio, Dios no se la dio a nadie y se la da a su pueblo. A ningún ser humano se lo dio y Dios se lo da a los seres humanos que Él decidió salvar, que Él decidió que un día van a estar en su reino. Un poder sobrenatural. Y no nos podemos hacer la cabeza de la película diciendo, bueno, yo vi una película y sí, es así. No, mírese usted, póngase en un espejo y usted diga, usted tiene el Espíritu Santo adentro y usted es una persona poderosa. ¿De qué manera lo demuestra? Amando a sus hermanos. Teniendo fe en el Señor Jesucristo. Y la fe en el Señor Jesucristo se demuestra cuando yo quiero conocerle. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Pablo en el versículo 16 dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo ora continuamente por los hermanos que están firmes, porque necesitan de la oración. Debemos orar por los que están, por los débiles, porque el amor consiste en orar por nuestros hermanos que están pasando por alguna aflicción, como hoy hemos mencionado, hermanos o hermanas que de pronto están en una situación de salud y seguramente como cualquiera se angustia en los momentos de salud, que está pasándola mal. Pero la oración de Pablo está enfocada en personas en cristianos que están sirviendo de una manera fiel. Siempre sus oraciones son necesarias para él, para que su fidelidad, porque la obra de Cristo no consiste en ir a calentar un banco a la iglesia. La obra de Cristo consiste en que
la persona, aunque se siente en un banco de la iglesia, va a ser transformada y su vida va a reflejar lo que Dios puede hacer con un ser humano, transformando su corazón, porque Él va a querer mantener esta fidelidad de amar a Cristo a pesar de cualquier circunstancia. Aunque no sepa qué decir, cómo hablar, pero su vida va a ser un libro abierto para poder predicar el Evangelio. El versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjese que en el versículo 8 de este capítulo, como habíamos dicho, dice que hizo sobreabundar para con nosotros, dice Pablo, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Algo que Dios se propuso hacer, algo misterioso que Dios trazó desde la eternidad, pero Él en su amor lo decidió revelar a apóstoles, y que de esa manera, al revelárselo a los apóstoles, empiezan a escribir cartas a la iglesia, y de esta manera queda formado el canon para que a través de todos los siglos la iglesia permanezca en obediencia, en fe, a través de su palabra. Esa misma sabiduría que Pablo y los apóstoles recibieron es la que también cada cristiano necesita, porque el Evangelio no se discierne con, la palabra de Dios o el Evangelio no se discierne de manera carnal. Y cuando dice de manera carnal es justamente por eso, porque no es algo material interpretar el Evangelio. Es verdad que muchos de nosotros hemos recurrido a ir a la iglesia a través de un anuncio del Evangelio por nuestra situación de enfermedad o de angustia. Y fuimos a la iglesia. Yo, sinceramente, me acuerdo que tenía 18 años, quizás 17, porque me encuentro con un primo en la fiesta cada año. Y él me invita. Está bien. Yo sabía que a él le hacía falta, decía. ¿Por qué? Porque él estuvo mucho tiempo metido en la delincuencia. Y pensé que para él estaba bien. Yo no robaba, yo no delinquía. Entonces mi interpretación era que el Evangelio era para esas personas. Al año siguiente, nuevamente, él me habla de Cristo, que yo vaya a la iglesia. Y yo ya estaba pasando por una situación ya de depresión, de angustias, porque no tenía sentido en nada. Yo tenía frustraciones tras frustraciones con el estudio, con mi vida, con todo. Entonces, de pronto me inquietó y bueno, fue el medio que Dios utilizó. Comencé a hacer, fíjese, empecé a hacer un curso bíblico sencillo, simple, hablándome del Padre, hablándome del Hijo, que yo tenía que responder preguntas, lo entregaba. Creo que habré pasado muchos meses así. Hasta que la última parte de este estudio hablaba del Espíritu Santo. Por alguna razón sentí una inquietud en mi corazón. Por alguna razón me llamó la atención. Y por alguna razón providencial fui a la iglesia. A partir de ahí sí, comencé a caminar en este camino del Señor. Y muchos hemos llegado a la iglesia de esta manera, pensando que en Cristo íbamos a encontrar nuestra solución a nuestra enfermedad, a nuestras angustias. Y yo
en medio de la iglesia había muchos jóvenes y realmente me sentía muy cómodo. Me sentía bien. Y comencé a entender que cosas agradables acerca de la palabra de Dios. Pero con el tiempo me di cuenta que no me ayudó a mí a negarme al pecado. Circunstancialmente quedé sin poder ir a la iglesia, porque nosotros íbamos hasta Olivos. Circunstancialmente porque no era nuestra voluntad no ir. Lo que pasa es que la situación económica era muy apremiante, la distancia era muy lejos, y el tiempo empezó a pasar y a pasar y a pasar y a pasar y quedamos estancados. Pasaron los años y un día sin querer nace este deseo de querer volver a la iglesia a través de una situación de que yo me sentía en mi conciencia mal y tengo el deseo de volver a la iglesia. Ahora, hasta ahí yo sinceramente era de una manera providencial porque no entendía bien. Sinceramente, pensé que era volver a buscar de nuevo una solución a mi problema económico, a mi problema de salud o a mis problemas que siempre uno está acarreando. Pero cuando comencé a incurrir en la palabra del Señor, ¿cómo cambió mi vida? ¿Cómo cambió mi corazón? Es por eso que Pablo dice, orando, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cristo decía que la vida eterna era esto, que te conozcan a ti, orando al Padre, decía esto, que te conozcan a ti y a quien tú enviaste, a Él, a Jesucristo. Y nosotros, si no tenemos este espíritu de sabiduría, que es el que venía mencionando en el versículo 13, habéis creído en Él y fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Y este espíritu es el que alumbra, versículo 18, alumbra los ojos, hablándole a la iglesia de Efesios, vuestro, pero el Señor hoy nos dice a nosotros, alumbrando nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuando usted escucha esta oración o esta frase, es una oración, Pablo está orando, parecería que uno dice, wow, ahí está, la promesa a la solución de todos mis problemas. Porque acá está la promesa, él dice, tengo la esperanza en la que Él os ha llamado. Parecería que alguien me quiere de alguna manera hacer entender que eso es lo que está queriendo decir el Señor. ¿Y cuál es la esperanza? En segunda de Pedro, o en primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Para qué fuimos llamados? Pablo lo dice de otra manera también. Fuimos llamados para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto va a acarrear muchos padecimientos. Muchos padecimientos. Porque usted se va a tener que negar, como yo, a nuestro pecado, y usted va a padecer. Y cuando usted ya esté seguro que cada vez que aparece un pecado usted tiene que mortificarlo, va a predicar el Evangelio porque su fe en Jesús lo va a llevar a predicar el Evangelio. Y van a ver quienes realmente lo van a perseguir, lo van a hostigar, y va a padecer persecución de alguna manera. Una vez escuché el pastor que teníamos allá, una vez dijo, él contó una anécdota o una ilustración, un hermano que él decía, yo nunca tuve un problema, jamás tuve un problema, de que estoy yendo a la iglesia, jamás tuve un problema. Y entonces le decía, bueno, ¿por qué? Yo no le digo nada a nadie, nadie sabe y yo no tengo problemas con nadie. ¿Ves? De alguna manera, el hecho de no hablar de Cristo implicaba no tener problemas con nadie. Pero el Señor dice, hablar de Él como el Maestro, padecerán persecución. Y a veces pensamos que trae ciertos temores, y uno lo empieza a ver y dice, hablar a alguien, o predicar el Evangelio al aire libre, o predicarle a personas desconocidas, ¿va a traer persecución? Tal vez sí. La palabra dice que tal vez sí. Depende cómo usted vaya viendo, vaya cómo es su discurso. Si usted hace como Juan el Bautista, seguramente va, por ahí lo encarcelan. Juan el Bautista increpó directamente a un gobierno, a un rey, y evidenció su pecado. Pero predicar el Evangelio es llevarle a otros el mensaje de salvación. Es la esperanza que Él nos da a cada uno de que un día vamos a tener esta riqueza, porque Él dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Él nos llama a ser santos, Él nos llama a ser parte a seguir sus pisadas y a ser parte de sus aflicciones, pero también nos llama para entender que un día tendremos riquezas en su gloria, como herencia, como todos los santos. Son llamados para tener esta herencia que nadie se la va a quitar. Versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El Espíritu Santo obra de alguna manera en cada uno la supereminente grandeza de su poder. Somos cristianos o somos creyentes no porque hoy nos reunamos, porque hemos dejado nuestro pecado. Somos cristianos porque Dios envió a su Hijo a morir en una cruz y porque Dios envió al Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Y nuestra fe está fundada en que las obras que nosotros hagamos es porque hemos atendido a aquel que me llamó, aquel que me está dando esta oportunidad de alcanzar estas riquezas en su gloria. Y esto va a ser una evidencia para mí. Porque si yo no acudo a su llamado, no escucho
este llamado y me quedo quieto sin hacer nada, es difícil que yo en mi fe esté seguro de decir, yo soy salvo. Hay que orar, hermanos, siempre hay que orar por nuestros hermanos. Pero hay que orar más por aquellos que están sirviendo a Dios. Porque Dios va a usar sus vidas para que ellos puedan seguir siendo un instrumento para seguir ganando almas para el Señor. Para seguir abriendo los ojos de muchos y que el Evangelio pueda ser predicado. Cuando venga Cristo, dice su palabra, hallará fe en donde bienaventurado a los que los encuentre sirviendo y no cesando y no pensando que ya, bueno, va a tardar y puedo tomarme un descanso y puedo tomarme algunos, no importa, no darle importancia a causas que de pronto sabemos que están mal. Uno dice a veces, no fui a la iglesia porque me enfermé. ¿Qué van a decir? Así decía Epafrodito. Pero si uno no puede ir por alguna causa y trata de estar en comunión con sus hermanos siempre, hasta que él pueda estar en condiciones de poder obedecer a su mandato, de poder estar en comunión y poder amar a sus hermanos, entonces no es una causa pecaminosa. Pero cuando yo empiezo a desoír el llamado de Dios, cuando yo entiendo que Dios tiene que hacer algo por mí, algo que me haga entender, que me sane, que me dé algo material, estoy errando, y cuando yo estoy errando es peligroso. El llamado de Dios es santo, el llamado de Dios es a obedecerle en lo que Él dice, en amar a mis hermanos y poder estar en comunión, y poder estar en fe en Cristo. Y la única manera es conociéndole, y tenemos las herramientas necesarias. Él nos selló. No es por lo que podamos hacer. Cuando usted haga algo, gloria a Dios. Gloria a Dios si lo hizo. Preocúpese si no lo hace. Y si lo hizo, haga de cuenta que lo hizo y ya está, porque gloria a Dios. No alcanzó algo por sus obras, alcanzó porque Dios ya hizo la obra. Y usted irá al reino de los cielos por esa causa, por Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, donde su gloria fue manifestada a través de su ira contra el pecado, pero también la justicia que ha sido imputada en cada uno de sus hijos que usted llamó, Señor. Gracias porque lo resucitó al tercer día y de esa manera nos dio esta seguridad de poder recibir este bautismo maravilloso que fue el bautismo del Espíritu Santo. Hemos sido incorporados al cuerpo de su Hijo y necesitamos ser llenos cada día de su palabra, llenos cada día de su amor. Ayúdenos, Padre Santo, a través de su Espíritu Santo, a poder mantener nuestra mirada fija en Cristo y seguir caminando y seguir las pisadas de nuestro Maestro y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.